Hola amigos, buenas tardes, bueno ya buenas noches y bienvenidos a otra capacitación realizada por CIDER Perú. Como saben todos ustedes, hoy nos toca hablar un poco de lo que es la construcción. Para eso traemos un nuevo tema, que es metrados de fierros corrugados para columnas. La exposición estará a cargo del ingeniero Raúl Antón, la cual tiene una experiencia amplia sobre este tema. Va a compartir todos los conocimientos y reforzar también a todos ustedes en algunos temas o detalles, cálculos que va a presentar hoy día. También cabe resaltar o mencionarles que al final de la presentación habrá una ronda de preguntas en la cual ustedes pueden dejar sus comentarios y al final vamos a responderlas. También recordarles que todas nuestras capacitaciones tienen certificados. Al final de la presentación siempre dejamos un enlace donde ustedes pueden ingresar y llenar sus datos correctamente, registrarse si no están registrados y, y los certificados estarán enviados o serán enviados la próxima semana, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, Raúl, buenas noches. ¿Qué tal, Roland? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, con todo el público que siempre nos acompaña todos los viernes en las capacitaciones que CIDER Perú organiza para seguir mejorando nuestros conocimientos y también para aportar sus conocimientos y la experiencia por parte de ustedes. Bueno, como ya Ronald lo ha comentado, hoy día vamos a tratar metrado de fierro corrugado para columnas. Y como siempre, digamos, debemos de tener un objetivo, que es metrar la cantidad de varillas de fierro corrugado para una columna. Y tenemos ciertos contenidos, que es un poco un resumen de la clase anterior. Vamos a hablar del control de calidad del fierro corrugado y el tema eh, clave de la noche, que es metrados. Como resumen, estábamos hablando sobre la distribución de estribos, ¿cierto? Perdón, están distribuidos a lo largo de una columna y cumplen las siguientes funciones, ¿no? Como se muestra en el video, bueno, tenemos que, digamos, sujetar los refuerzos que son de fierro corrugado, ¿cierto? O los refuerzos longitudinales. Tienen que confinar, siempre la zona de confinamiento es lo más vital en estos tipos de estructuras. El espaciamiento en los nudos no será más de 15 centímetros. Hablando, recuerdan sobre el tema de los nudos, digamos, acá este es un nudo, ¿cierto? Acá en el techo también es otro nudo, no se nota, pero digamos, ese es otro nudo. No deben estar separados a una distancia mayor de 30 centímetros, que es lo que nos recomiendan. También que en la zona de confinamiento no debe ser mayor a 10 centímetros, ¿no? Para tener un mejor refuerzo acá en la zona de confinamiento, que es en la parte inferior, y la zona de confinamiento superior del entrepiso. El primer estribo debe colocarse siempre por lo menos a 5 centímetros, ¿no? De la cara del elemento de apoyo. Bueno, eso, digamos, ese es el tema de los estribos, que es una de las cosas más importantes. Como consideraciones, yo les puse que debería ser como mínimo 50 centímetros, que siempre se consideran para los estribos como tema práctico, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice como resumen. Bueno, por ejemplo acá, ¿no? Como resumen, sabemos que la distancia donde el L0, donde se ubican los estribos de confinamiento, recuerdan que este es el L0, ¿cierto? Que es la zona de confinamiento superior y esta es la zona de confinamiento inferior. Esta flecha, discúlpeme un segundito, acá está. La flecha, esta distancia es de la luz libre, también es conocido como distancia del entrepiso, ¿cierto? O luz libre, pero digamos, las recomendaciones por parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, digamos, teniendo en cuenta un poco las recomendaciones del ACI, dice que la luz libre, dividido entre 6 debe haber tres condiciones, perdón, debe haber tres condiciones para
obtener la distancia de cuánto se debe, de la distancia donde se van a distribuir los estribos de confinamiento. Y tú debes de elegir el mayor. Tenemos la primera condición, que es la división de la luz libre o la distancia del entrepiso, ¿cierto? Entre 6. Por ejemplo, en este caso consideramos 260 centímetros o 2,6 metros. Entre 6, que equivale a 43,3 centímetros o 433 milímetros, ¿no? Acá estoy poniendo el equivalente. La mayor dimensión de la sección transversal de la columna, por ejemplo, podemos tener una columna de 25 por 15. La mayor dimensión de la sección transversal es 25, ¿no? Recuerden que la sección transversal es un corte, ¿no? Por ejemplo, donde lo estoy señalando es la vista de arriba hacia abajo, mejor. La vista de arriba hacia abajo se ve esto, ¿no? Y una dimensión no menor a 450 a 45 centímetros. Como yo les había puesto la recomendación para redondear el número, lo había puesto siempre en 50, ¿no? Pero lo que te dice la normativa es que sea mayor a 45 centímetros. Si analizamos esos tres puntos, nos quedamos con la distancia donde se ponen los estribos en 45 centímetros, ¿no? Por eso te dice, elige el mayor. Otras, otras recomendaciones también para la distancia en estribos de confinamiento se debe elegir el menor, de acuerdo a cuatro consideraciones. 8 veces el diámetro del refuerzo. Por ejemplo, el diámetro del refuerzo son estos puntos negros, esos son los aceros de refuerzo o los refuerzos o los refuerzos longitudinales, le llaman longitudinales porque está a lo largo, ¿no? Esos son, digamos, son 8 veces. Por ejemplo, si analizamos que es un fierro corrugado de 5 octavos, hacemos la multiplicación, 8 por 5 octavos por 2,54 sale aproximadamente 12,57 centímetros. Igual, 24 veces el diámetro del estribo. Se dice, el diámetro del estribo. El estribo es esta zona amarilla, este color amarillo. Ese estribo de 3 octavos como recomendación y sale el resultado 22,86. Acá te piden, digamos, la menor dimensión de la sección de la columna transversal. ¿Cuál es la menor dimensión? 15 centímetros. Disculpen, acá he puesto 25. Es 15 centímetros y no debe ser mayor a 30 centímetros, ¿no? Esa es la recomendación vital. Entonces, pero, digamos, la distancia siempre como recomendación es 1 a 5 y los de 4 a 10 o 5 a 10 dependiendo la altura de la columna, ¿no? Del entrepiso. Igual también para elegir las distancias de la zona central se debe elegir el menor. Hablamos de la zona central, esta parte, ¿cierto? Donde ya no, el confinamiento ya no se encuentra y encontramos toda esta zona, ¿no? Esta zona central. Igual, 16 veces el diámetro del refuerzo, en este caso 5 octavos, 24 veces el diámetro del estribo, en este caso el estribo es 3 octavos de pulgada, por eso yo multiplico por 2,54 por si acaso para estar, digamos, todos conectados, porque es el equivalente 1 pulgada a centímetros, ¿correcto? Por eso es 3 octavos por 2,54 y hago la transformación y me sale 45,72. O menor la menor dimensión de la sección, ¿no? Puede ser 25 por 25, una columna 25 o 15 por 25, dependiendo, ¿no? Como ejemplo. Este es un ejemplo nada más. Entonces, recordando también el video, ¿cierto? La importancia, ¿no? La importancia de la zona de confinamiento, ¿no? La importancia de la zona de confinamiento, ¿no? Recuerden que estas zonas son los nudos, ¿no? Estas son los nudos. Son la zona de los nudos, todos estos círculos rojos son zonas de nudos donde ahí se presentan mayores esfuerzos. Es por eso que la recomendación, digamos, y la normativa obliga a que los diseños de todas las columnas siempre tengan estribo de confinamiento. Los estribos de confinamiento, recuerden, insisto, en que debe estar por lo menos 1 a 5, 4 a 10 o 5 a 10, dependiendo de la altura de la columna, ¿no? Eso ya va y de acuerdo a las recomendaciones anteriormente vistas. Digamos, eso es lo que nos manda, digamos, para tener en cuenta. Cuando hay el sismo, obviamente eso va a vibrar y, como vuelvo a insistir, los esfuerzos siempre se van a dar por ese lado, ¿no? Por los nudos. Por ejemplo, ¿no? Estos son los nudos y acá se da la mayor
intensidad, ¿no? Son zonas intensas donde las edificaciones, en este caso las viviendas, sufren, digamos, se generan los mayor problemas si es que no tienes el confinamiento o las fallas, ¿no? Por ejemplo, acá te comentan, ¿no? Te dicen 5 fierros corrugados para estribos de 5 a 10, ¿no? 5 estribos a 10. Igual, esta es la zona de confinamiento superior y la zona de confinamiento inferior. Y acá también está su primer estribo a 5 centímetros, ¿no? Lo mismo sucede acá. Eh, bueno, visto eso, ¿cierto? Vamos a ver algunas deformaciones que se presentan. Si tenemos esas edificaciones, de por sí, por gravedad, como siempre lo hemos visto desde la primera capacitación de suelos, siempre nuestras edificaciones por gravedad van a soportar, ¿no? Por más columna que no tenga fierro, vamos a suponer que no tenga ningún tipo de fierro corrugado, bueno, me voy a poner en ese extremo, eh, van a soportar por gravedad. ¿Qué significa por gravedad? Que todo el peso va a tener ciertas deformaciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestra vivienda o nuestra edificación es este pórtico, o este, digamos, representado por estas líneas plomas, ¿cierto? El mismo peso de ello, no se nota, pero digamos, haciendo un zoom a esa deformación, va a tener esta forma, ¿no? Va a tener una cierta deformación. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, que esta columna, ¿cierto? Que mi columna va a tener cierta deformación. Se va a pansear por un lado, ¿ven? Como tiene cierta deformación, se tiene un cierto comportamiento, ¿no? Igual la viga. La viga también, esta viga también va a tener una cierta deformación, ¿no? Y miren cómo se deforma. Pero la viga tiene una deformación, digamos, de una sola forma, ¿no? Una concavidad, ¿no? Una forma hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la viga, por ejemplo, me estoy saltando ya un poco, estoy yendo a otro lado, pero para adelantar, la viga ya está, acá trabaja en flexión, ¿no? Acá trabaja en flexión, ¿correcto? En cambio, acá, la columna, ¿cómo trabaja? Trabaja en flexión, trabaja en compresión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo trabajaría acá? ¿Qué es lo que, cómo se conoce a la columna? ¿Trabaja en flexión o trabaja en compresión? ¿O trabaja en ambos? ¿No? Entonces, si nosotros vemos las deformaciones cuando viene el sismo, va a haber la deformación puede ser de esta manera. Si el sismo viene en esta dirección, ¿cierto? Si el sismo viene en esta dirección de derecha a izquierda, viene en esta dirección, toda la vivienda o la edificación se va a mover de este lado, ¿no? Se va a tener un desplazamiento, lo que le llaman. Se llama desplazamientos, se va a desplazar. Pero ¿qué pasa si viene la onda por el otro lado? Viene de derecha a izquierda. La onda viene de derecha a izquierda y también va a generar un desplazamiento. Pero fíjense, miren cómo acá en la primera, el desplazamiento inicial, ¿no? Digamos, no es tan severo como el desplazamiento, como el segundo desplazamiento, ¿no? De derecha a izquierda. Vean que las líneas de color mostaza, digamos, genera una mayor deformación, ¿no? Pero estas deformaciones es gracias a quién, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Es gracias al concreto? ¿Es gracias al ladrillo? ¿O es gracias a nuestro fierro o nuestra barra corrugada? ¿A qué? ¿Gracias a quién? Estas deformaciones es vital gracias a nuestras barras corrugadas, a nuestro fierro corrugado, ¿no? Nuestros fierros corrugados provocan estos tipos de formaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay sismo, ¿no? Estas deformaciones, que es como lo que yo le llamo en algunos aspectos el va y ven, ¿no? Va y regresa para el otro, pero tiene ciertos desplazamientos. Y eso es gracias a, insisto, a las barras corrugadas, ¿no? Al fierro corrugado. Es por ello que, digamos,
Si en caso, por ejemplo, ¿no? Esta es la columna, vamos a suponer, esta es nuestra columna, ¿correcto? Disculpen el pulso, eh, pero esta es nuestra columna, ¿no? Esta columna eh, va a trabajar, como les comentaba, va a trabajar en flexocompresión. En caso, les hago la pregunta a ustedes, ¿no? En caso no haya fierros, por ejemplo, no hayan mis refuerzos en mis refuerzos corrugados, ¿qué pasaría? ¿Cómo fallaría la estructura? ¿Sería dúctil mi estructura? ¿Sería frágil si es que no hubiera nuestras barras corrugadas? Si es que no hubiera barras corrugadas, nuestra estructura sería frágil, porque, digamos, tenemos todo lo que es la resistencia es basada en, en el concreto. Tenemos todo esto rígido, ¿no? Disculpen si es esto, todo esto es rígido, ¿no? Todo esto es rígido. Pero ¿qué pasa si mi columna... justo eso es una de las preguntas que nos hacían por internet perdón, por Facebook, por el Messenger. ¿Qué pasa si nuestra columna tiene los aceros longitudinales, ¿no? Tenemos todos nuestros aceros longitudinales. Voy a dibujarlo como líneas punteadas mejor, ¿ya? Estos, digamos, barras longitudinales, lo que va a provocar es que tenga este desplazamiento, vuelvo a insistir, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo un exceso de diámetro del fierro, de nuestro fierro longitudinal, ¿no? O de nuestro refuerzo. Eh, ¿Qué pasa si yo tengo un exceso, digamos, de diámetro? ¿El acero cómo trabaja? ¿Trabaja en tracción para las columnas o trabaja en flexión o solamente trabaja solo tracción? ¿Cómo trabaja el fierro? Entonces, ¿cómo trabaja? Eso es lo que hay que entender, ¿no? Lo mismo va a suceder para esta situación, para el caso contrario. Acá es donde tenemos que tener muy, muy claro el conocimiento de que nuestras columnas trabajan en flexo-compresión. Y insisto, la idea de hacer los diseños con elementos de concreto armado, vale decir, y vuelvo a insistir, el concreto armado está compuesto de concreto este, con barras corrugadas. eh, este conjunto deben ser se deben de diseñar de manera que cuando venga el sismo no falle de manera frágil. ¿Qué quiere decir? Que tenga mayor masa de concreto y poco refuerzo de fierro corrugado. O que no falle de manera dúctil, que tenga más fierro corrugado y poco resistencia de concreto, o mucho volumen de acero y poca resistencia al concreto, ¿no? Entonces, la idea es que falle de una manera frágil y dúctil, ¿no? Que el conjunto de los dos esté equilibrado. Y por eso es que se hacen los diseños, por eso es que los ingenieros estructurales tienen que llegar al óptimo composición, tanto de diámetro, cuantía de las barras corrugadas, y la adecuada resistencia de concreto, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es que si yo tengo mi columna y acá le pongo un F'C, un F'C igual me voy a exagerar ya, a 600, digamos, 600 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto es una estructura demasiado rígida y le pongo refuerzos longitudinales de media pulgada, es demasiada resistencia para, para tan poco diámetro y sección posiblemente de la columna, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. No excedernos en la cantidad en la cuantía de nuestro refuerzo, no excedernos en el diámetro, no quiere decir que nuestra edificación va a ser más segura, no excedernos tampoco en la resistencia de nuestro concreto, eso no quiere decir que nuestra vivienda va a ser más segura, sino siempre llegar al equilibrio. Recuerden que el concreto va a ser una falla frágil y por la parte
de nuestro fierro corrugado va a ser una falla dúctil, ¿no? Entonces, y para concluir, nuevamente insisto y cerrar la idea, siempre es el equilibrio de los dos. Buscar la composición adecuada del concreto y de nuestra cuantía de refuerzo para nuestras columnas y vigas, ¿no? Entonces, digamos, para ello, nosotros como CIER Perú somos exigentes y uno de los, bueno, no unos, la primera empresa nacional de tener la certificación por el Instituto Nacional de la Calidad. Por eso es que tenemos un riguroso control de calidad para nuestro material. Como CIER Perú, ya ustedes conocen, ¿no? Uy, perdón. Ustedes ya conocen nuestra marca, CIER Perú, hay que siempre reconocer con la marca, el diámetro y el grado 60, ¿no? Me detengo un momento acá en el grado 60, porque para que conozcan ustedes y digamos también siempre hay preguntas, ¿por qué antiguamente se utilizaban nuestros fierros corrugados o nuestros refuerzos de fierro corrugado? No eran corrugados, sino eran lisos. ¿O por qué nuestros estribos eran lisos? Inclusive utilizábamos con alambrón. Eso es básicamente porque la norma lo permitía antiguamente. La norma lo permitía, era el grado 40 y digamos ya se utilizaba en el Perú hace más de 20 años, ¿no? Y un poco más. La normativa antigua lo permitía. Ahora, en la actualidad, digamos, ya es el grado 60 que nos exige la norma, ¿no? Sí o sí. Por eso es que muchas edificaciones que tienen ya 20 o 30, 40 años ya de construcción, exigen que se les haga una evaluación estructural para ver si es que cumple con la normativa. E incluso si no llegara a cumplir, se le tiene que hacer un reforzamiento, ¿no?, a la estructura, con diferentes materiales de reforzamiento, como puede ser la fibra de carbono, puedes ensanchar las columnas, encamisetarlas, diferentes procesos constructivos que propone el ingeniero estructural para reforzar nuestras edificaciones. ¿Y por qué el grado 75? ¿Por qué yo pongo el grado 75? El grado 75, ¿qué quiere decir? Digamos, es un acero, digamos, de refuerzo, que tiene una mayor resistencia, obviamente, una mayor resistencia a la fluencia, y también, al tener una mayor resistencia a la fluencia, tiene un mejor comportamiento en la parte de elasticidad. Digamos, tiene una mejor deformación, una mayor deformación respecto al grado 60, ¿no? Eso es lo que sucede con nuestro grado 75. En el Perú no lo utilizamos mucho, sin embargo, en Brasil es uno de los países que utiliza este grado 75. Vale decir que también nuestros colegas brasileños fabrican también de la misma calidad que nuestro tipo de nuestra calidad como nuestro fierro de refuerzo como si el Perú, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Entonces, el grado 60 se reconoce por el esfuerzo de la afluencia. Siempre, recuerden esto, por el esfuerzo de la afluencia. El esfuerzo de la afluencia, esa es su característica. Grado 60 es por el esfuerzo de la afluencia, insisto, no por el esfuerzo máximo, sino por el esfuerzo de afluencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya se los expliqué cuál es la diferencia de los grados de las barras corrugadas. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a entrar a ver un ensayo. Quiero que ustedes verifiquen. Este es un ensayo en un laboratorio. Lo he sacado de internet, gracias a una fuente de internet. Me pareció muy interesante para poder entender cómo es el comportamiento. Esta es una varilla lisa, vale decir, que le están haciendo un ensayo de tracción. Esta es una mordaza que va hacia arriba y esta es una mordaza que va a tirar hacia abajo. Entonces, digamos,
va a ser de esta manera. Va a ser una flecha, esta mordaza va a subir hacia arriba, ¿correcto? Y esta mordaza va a ir hacia abajo, ¿ya? Disculpen por el pulso. Entonces voy a hacer correr el video y van a ver acá cómo, miren, esta línea va creciendo, cómo van creciendo esta línea y cómo va a poner la afluencia y esta línea va a empezar a crecer. Cuando este equipo o esta máquina, que le llaman máquina de tracción o máquina universal, está haciendo el ensayo, ven cómo está subiendo va a estar subiendo, está estirándose, ¿no? La varilla se está estirando. Entonces, está llegando a un máximo, ¿no? A un máximo y miren cómo se va comportando la gráfica. ¿Ah? Miren qué interesante es la gráfica. Todo esto se va registrando en el ensayo, ¿no? Las mordazas van subiendo, ven ustedes, nuestra varilla o nuestra muestra en ensayo ya está llegando a su máximo, ¿no? Ya llegó a su máximo, miren, ve cómo está generando nuestro esfuerzo. Se está generando y miren cómo empieza a bajar, ¿ve? Empieza a bajar. Miren, empiezan a bajar y se rompe nuestra muestra. Miren acá, y acá justo hacen un ensayo. ¿Ven? No sé si ustedes llegan a ver que esa muestra se rompe, ¿no? Y eso es el resultado final. Ese resultado final del ensayo de tracción, si ustedes son más observadores y se dan cuenta, pueden observar miren cómo la deformación, miren acá, cómo se genera una cierta deformación, cómo se disminuye el diámetro, miren, ven, cómo disminuye el diámetro, ven, el diámetro de la barra se disminuye a la hora de la rotura, y eso lo vamos a entender. ¿Cómo lo vamos a entender? De esta manera, miren. Mide acá. Por ejemplo, la zona elástica. ¿Se acuerdan que el primer video, en el video inicia esto subiendo de forma rápida? Esta es una zona elástica, que es el comportamiento, es el comportamiento de nuestro fierro corrugado que se comporta, digamos, se debe detener hasta ahí. El fierro corrugado debe comportarse solo en la zona elástica. Luego va a pasar a una zona plástica, perdón, a una zona de fluencia, que es la zona de fluencia, es nuestra medición de nuestro refuerzo o de nuestra muestra, de nuestra varilla. Puede ser nuestra varilla de 8 milímetros, nuestra varilla de 3 octavos, de media, de 1 pulgada, entre otros. Y luego pasa a ser la zona plástica. Esta zona plástica, acá, nuestra muestra o nuestro fierro corrugado, cuando se está haciendo el estiramiento, quiere decir que nuestro fierro cuando se estira o se deforma, porque ya acá hay una cierta deformación, ya no regresa a su estado natural. Acá sí, en la zona elástica sí, se estira y regresa a su estado natural. En la zona de fluencia se mantiene la carga constante y hay una cierta deformación. Pero cuando pasa a la zona plástica, ya nuestra muestra no regresa ya no regresa a su estado natural. Pero, digamos, ¿qué significa el esfuerzo máximo? ¿Y por qué hay dos puntos, el punto D y el punto E? El punto D es el esfuerzo máximo, llega a nuestra máxima carga, pero los ingenieros no diseñan con esta carga, diseñan con esta carga, con la carga de fluencia. ¿Por qué? Porque esto ya es nuestro plus, digamos así, nuestro plus para que cuando venga el sismo, nuestro fierro de refuerzo, no colapse nuestra edificación, no ceda para que colapse nuestra edificación. Esto es nuestro plus. Y cuando llega acá al punto E, ¿ya? Cuando llega el punto E ya es el esfuerzo de la rotura debe ser menor al esfuerzo máximo. Pero ¿por qué el esfuerzo de la rotura? ¿Por qué sigue
cayendo, ¿no? ¿Por qué no se rompe acá nuestra muestra de ensayo si llegamos al esfuerzo máximo? ¿Por qué se rompe acá en el punto E? ¿Por qué la falla se da en el punto E? Es muy fácil. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el diámetro se empieza a adelgazar en esta zona de rotura? El, ese refuerzo, ese refuerzo, eh, ese refuerzo, digamos, ya el diámetro se disminuye. Por eso es que ya el esfuerzo ya no es tanto, ¿no? Por eso la carga empieza a bajar. La carga baja, baja, baja y baja, ¿no? Y sin ningún problema. Y por eso es que, digamos, esto es lo que sucede, ¿no? El diámetro del acero disminuye, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? Entonces, digamos, para tenerlo claro, los que diseñan, los ingenieros estructurales utilizan siempre la zona de fluencia, la carga de fluencia, que es como nuestro soporte, ¿no? Todo esto nuestro soporte, pero esta zona, nuestro esfuerzo máximo es nuestro plus. Y acá el DE, digamos, si en caso hay una réplica de nuestra vivienda, del sismo, y estamos aún nosotros dentro de la vivienda y ya está a punto de colapsar, digamos, esto es nuestro plus. Esto es lo que nos va a salvar la vida. Esto es lo que sucede, digamos, en el comportamiento de las edificaciones. ¿Correcto? Ojo, nuevamente insisto, con este esfuerzo máximo no se diseña, solo es como referencia que es nuestro plus como un factor de seguridad. ¿Correcto? Y ojo que esta imagen, digamos, esta gráfica, esta es la deformación versus la cantidad de fuerzas que yo le voy aplicando, ¿no? En forma de tracción. Yo voy estirando a la muestra de fierro corrugado y lo voy estirando, obteniendo el esfuerzo. Y ese esfuerzo, ¿cómo lo obtengo? ¿No? ¿Por qué se realiza el ensayo de tracción? Es un control de calidad valiosísimo porque, digamos, si eso no cumple, no llega a cumplir con el ensayo de fluencia, con nuestros resultados de fluencia, digamos, esa muestra tú la tienes que descartar. No pasa. La norma no te obliga a descartar esa muestra. Por ejemplo, nosotros en nuestra planta de Ciber Perú hacemos nuestro ensayo. Hacemos nuestro ensayo de tracción. Por ejemplo, ya tenemos una barra corrugada, ¿no? Y estamos haciendo el ensayo de tracción, ¿no? Estamos haciendo el ensayo de tracción de manera de que ya llega a su rotura, ¿no? Y si ustedes visualizan, ya acá está una rotura. Ya nuestra muestra falló. ¿Y ven cómo se disminuye el diámetro? Ya esto sucede en nuestra planta. Esto hacemos nosotros todos los días para poder estar seguros y nosotros darles un buen producto, que es lo que siempre, bueno, gracias al trabajo de todos los que estamos en CIDER, la idea es siempre darles un producto de calidad. Asimismo, este es un ensayo de tracción que es el ensayo más importante digamos, de nuestros fierros corrugados, hablando de ensayos mecánicos. Por eso es que yo les comentaba, ¿no? El ensayo de tracción es una fuerza, de acuerdo al ejemplo, la mordaza que va hacia arriba y la mordaza que va hacia abajo se tracciona, ¿no? Haces una tracción que jalas, estiras al fierro para ver dónde falla, ¿no? Y por eso tenemos siempre los datos, ¿no? El límite de fluencia, la resistencia de tracción, ¿no? Y la relación entre la resistencia de tracción y el límite de fluencia, que eso también te pide. Y el esfuerzo es muy fácil de sacarlo, eso es recontra muy fácil. Ustedes en cualquier laboratorio de acá del Perú, pueden ustedes visitar, pueden ir a la hora de hacer sus ensayos, ¡pam! Llevan su muestra, hacen el ensayo para pasar control de calidad, ya que ustedes tienen diferentes marcas en el mercado, pero vale decir, no sé, la mejor marca ya no voy a seguir insistiendo, pero digamos, siempre deben de verificar este ensayo de la tracción.
el, siempre debe ser la fuerza de tracción, que es lo que ustedes van a ir, es el resultado que van a obtener en laboratorio y lo van a dividir entre el área nominal, que este es un dato de tabla, que son las tablas que siempre se reparten en las capacitaciones y que lo vamos a ir ver más adelante. Es el área nominal de la sección de la varilla. Digamos, el área nominal es esta parte, ¿no? Toda esta área, ¿no? Toda esta área esa es nuestra área. Y la fuerza es esta, ¿no? Esta es la fuerza que se aplica, ¿cierto? Hacia arriba y esta es la fuerza que se aplica hacia abajo. Y acá está la tracción, ¿no? Entonces la falla puede venir por este lado, ¿no? No hay ningún, se puede ir por ese lado. Entonces ahí está la importancia de hacer este ensayo. Tengan mucho cuidado, les recomiendo que hagan sus ensayos de tracción si en caso van a comprar un volumen grande, un volumen grande, laboratorios hay muchos, uno de los que yo puedo recomendar es este laboratorio de ensayo de materiales de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ustedes pueden presenciar sin ningún problema, hacen coordinaciones y obtienen el resultado final. Y ahí con eso verifican, ¿correcto? Igual, también hacemos el ensayo de resaltes para poder medir el ángulo del resalte, el espesor del resalte y las distancias entre cada resalte o pestañas, ¿no? Digamos, es a través de un dispositivo, vamos observando y miren cómo va girando y vamos haciendo estos ensayos, ¿no? Vamos viendo el resalte y es nuestro control de calidad del día a día. Esto lo hacemos todos los días en planta, ¿no? ¿No? Igual, también hacemos el ensayo para verificar el ensayo del doblado, ¿no? El ángulo de doblado para verificar. Y esto es importantísimo, ¿no? Hacemos esta verificación también, porque se realiza el ensayo de doblado. Es muy importante hacer estos tipos de ensayos, también es importantísimo. ¿Por qué? Porque fíjense, miren, cómo se hace estamos haciendo el doblado, que es que he encontrado en campo muchos problemas que comentan de diferentes tipos de marcas de fierros eh, que presentan digamos, presentan fisuras, ¿no? Por ejemplo, la idea es evitar que aparezcan este tipo de fisuras, ¿no? Si hay estas son fisuras, pueden ser fisuras producto del recubrimiento, que eso no es dañino, ¿no? Pero si hay fisuras, digamos, notorias, que se ven cierta profundidad, ojo, a eso hay que tener mucho cuidado. Yo les recomendaría que desechen también ese lote de material. ¿Por qué? Porque los agentes nocivos no pueden, ingresan sobre estos espacios libres o sobre estas fisuras y ahí empiezan a atacar. Por ejemplo, el cloruro entra y empieza a atacar a todo nuestro material digamos, y se vuelve y te daña absolutamente todo. Todo tu fierro de refuerzo o tu refuerzo, todos tus refuerzos y estribos se dañan. Por eso hay que tener bastante cuidado a la hora también, este es un ensayo muy importante. ¿Correcto? Hay diferentes ensayos, también hay ensayos de torsión, también que es antes era primordial hacer el ensayo de torsión también como control de calidad, pero ahora lo que más se enfocan es el ensayo de tracción. Bueno, eso, hay ensayos químicos también se les hacen, ojo, también a las estructuras hay equipos que se les hacen ensayos para medir la corrosión, ¿no? Para medir el pH del refuerzo, ¿no? De la muestra de fierro corrugado. También hay ensayos químicos, entre otros tipos de ensayos que le haces tú antes de construir y para las estructuras ya construidas, ¿no? Ahora sí, llegamos al punto más importante o más pedido de la noche, metrados. Acá sí les pido que avancemos lo más rápido posible. Y los metrados es muy fácil, yo lo considero no muy difícil, solo que hay que tener bastante cuidado a la hora de sumar las longitudes
que tiene nuestra armadura, ¿no? Nuestra armadura de fierro corrugado. Pero para ello siempre debemos de interpretar nuestro plano de estructura. Por ahí partimos. ¿Y cómo partimos? Les voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Y ahí donde yo les pido que participen nuestros amigos de, como siempre, de Piura, Lambayeque y Trujillo, y estoy poniendo ahí a nuestros compañeros de Ecuador, igual Lima, Ancash, Junín, y también a nuestros amigos de México. Lo mismo para Tacna, Arequipa y Cajamarca. Y también esta vez he puesto a nuestros compañeros de Bolivia. Y por favor, les pido que me apoyen. Vamos a medir, vamos a verificar en el plano de cimentación para el primer grupo, hallar o determinar, o mejor dicho, ubicar los tipos de columnas C3. Para el grupo 2 que está compuesto por Lima, Ancash, Junín y México, el tipo C2, las columnas de tipo C2, y para Tacna, Arequipa y Cajamarca, Bolivia, las columnas de tipo C1. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas columnas hay de cada tipo? A ver, y me van respondiendo por Facebook, por favor, ahí por el Messenger, y ahí está el plan. Miren, yo les voy adelantando de repente acá, pero y les adelanto, acá tengo, por ejemplo, acá tengo una columna tipo C1, les pongo como ejemplo, ¿cierto? Acá les pongo una columna tipo C2 como ejemplo, y acá les pongo una columna tipo C3, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me interesa a mí saber, para yo poder metrar, es interpretar cuántas columnas de tipo C1, cuántas columnas del tipo C1 representa tengo en mi plano, ¿no? Me manda el plano. ¿Cuántas columnas tipo C2 me manda el plano? ¿Cuántas columnas C3 me manda el plano? A ver si ustedes pueden ver y me ayudan, por favor, y me ponen los resultados por Facebook. A ver, les doy un minuto para cada grupo, por favor. A ver, un minuto para ir analizando, para ver cómo les va. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Está fácil o no? ¿Ya encontraron? ¿Rápido? ¿Cómo les va? A ver, un minutito. Al, ese es rapidito, ¿no? ¿Se puede terminar eso? Sí, ¿cierto? A ver, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo van? ¿Cuántos van C2? ¿Cuántos C2 hay? A ver, yo más o menos por acá puedo chequear un C2 acá. eh, un C2 por acá. A ver, chequeo. Un C2, un C2. Por acá encuentro otro C2. Por acá encuentro otro C2. Ya no hay más. Creo que acá hay otro C2, ¿no? Sí. A ver, ¿cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. ¿Hay otro C2 por acá? Sí, por acá hay otro C2. Y acá hay otro C2, ¿no? Seis, siete, ocho, creo. Sí, ¿no? A ver, vamos a resolverlo en conjunto. A ver, miren, acá. Por ejemplo. ¿Cuántos C1s tengo? Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 en un eje, ¿no? Lo identificamos por ejes. En el eje AA, por ejemplo, ¿no? Eje A hay 6 columnas tipo C1. En el eje CC hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 también. Y en el eje DD hay también uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Entonces tenemos 18 columnas tipo C1. Muchas gracias con todos del grupo 3, ¿correcto? Vamos a ver qué dice el grupo 2. El grupo 2 determinemos. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 8 columnas tipo C2. Entonces tenemos 8 columnas tipo C2. Vayan anotando, por favor, 18 columnas tipo C1, 8 columnas tipo C2. Esto tenemos que tenerlo bien claro para poder interpretar bien nuestro formato, llenar bien correctamente nuestro formato. ¿Qué más? Nuestras columnas tipo C3. Por ejemplo, tenemos uno, 2 y 3. Tres columnas tipo C3, no hay más. ¿Correcto? Entonces, una vez ya interpretado que estos son los planos de cimentación, y ahí tú ubicas, digamos, inclusive, por ejemplo, la columna C1, ¿cierto? Si yo retrocedo un poquito, si yo soy más analítico, yo voy a encontrar, digamos, mi columna C1 se asienta sobre qué tipo de cimentación. Les pregunto, ¿zapata, cimiento corrido o viga de cimentación? ¿Sobre qué tipo de cimentación? Ujú. Se asienta sobre una zapata, ¿no? Esta es la zapata, por ejemplo, ¿no? Se asienta sobre una zapata. La columna C1 se asienta sobre una zapata. Vuelvo a insistir. ¿Todas las columnas tipo C1 se asientan sobre una zapata? Y sí, creo que sí. Uno, ¿no? Todas se asientan sobre una zapata, ¿no? Todas se asientan sobre una zapata. Zapata, zapata y zapata. ¿Qué más podemos interpretar? ¿Sobre qué tipo de cimentación se asienta la columna C2? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sobre qué tipo de cimentación? ¿Cimiento corrido? ¿Viga de cimentación? ¿Sobre zapata? ¿Cómo analizan ustedes? Se asienta sobre el cimiento corrido, ¿cierto? Sobre el cimiento corrido se apoya, eh, se asientan las columnas de tipo C2. Y las columnas del tipo C3 también se asientan sobre un cimiento corrido, ¿no? Entonces, digamos, determinando esto donde se asientan, es que también vamos a determinar en el plano de estructuras, vamos a ubicar las secciones, ¿cierto? Las secciones de los estribos, vamos a ubicar el cuadro de columnas, mejor dicho. El cuadro de columnas donde nos ubica, donde nos da la sección de cada columna, porque la sección de la columna tipo C1 es diferente a la columna del tipo C2. Gráficamente se puede observar que la columna tipo C2 puede ser muy similar a la columna tipo C3. Al ojo se puede decir eso, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice el cuadro de columnas, que también está dentro de nuestro plano de... ¿Qué nos dice nuestro cuadro de columnas? Acá es el cuadro de columnas. Acá encontramos todas nuestras especificaciones. Por ejemplo, en el cuadro de columnas encontramos la sección de cada columna, la sección del tipo C1, por ejemplo, es de 25 por 25, la sección de la columna C2 es de 15 por 25 y la sección de la columna 3 es de 15 por 20, ¿no? Y acá, digamos, representamos, ¿no? Si se dan cuenta, miren, esta es la columna, perdón, disculpen, esta es la columna de 25 por 25, esta es digamos, la de 15 por 25 y acá está nuestra sección de 15 por 20. Entonces, ya nos está demostrando nos está mostrando el cuadro de columnas, la sección de cada columna. Ya vamos reconociendo una característica de nuestros tipos de columnas. ¿Qué más tenemos que reconocer? Por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a utilizar la sección de columna de 25 por 25, ¿no? Eh, en esta, digamos, sección de 25 por 25, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Antes de ubicarme. Si yo, ya, disculpen acá, en esta sección del refuerzo, en este diámetro del refuerzo, acá me están indicando que yo tengo cuatro varillas de 5 octavos, ¿cierto? Cuatro varillas de 5 octavos tengo. Yo tengo cuatro varillas de 5 octavos. Pero disculpen un ratito. Yo tengo cuatro varillas de 5 octavos, ¿cierto? Es lo que me está diciendo. Y también tengo dos varillas de media. Eso es lo que me dice, que la columna tipo C1 está compuesta por cuatro varillas
de 5 octavos más 2 varillas y media. Inclusive, la referencia me dice que esos son mis fierros o son mis refuerzos que son de fierro corrugado, ¿no? Son nuestros refuerzos. O técnicamente se le conoce como acero de refuerzo, ¿no? Técnicamente, de acuerdo a la normativa, se conoce como acero de refuerzo o también puedes llamarlo no como refuerzo, pero todos los refuerzos siempre son de fierro corrugado, ¿no? Nada son de fierro liso. Entonces ya está, ya tenemos las características, ¿no? Cuatro eh, fierros corrugados de 5 octavos, que son los longitudinales, más dos fierros de media pulgada, ¿no? Igual también para las características del C2, cuatro fierros de media pulgada y para las características de la columna 3 te dice que debe de tener cuatro fierros también de media pulgada. Entonces, yo lo que quería hacer acá es hacerles una pregunta, ¿no? Es, ¿en qué eje de la vivienda, digamos, ubico mi columna con la mayor cantidad de refuerzos longitudinales? Esa es una pregunta que también dejaron por Facebook. Por ejemplo, en mi distribución de mi sección de la columna, yo tengo acá mis, si ustedes se ubican, acá están mis tres refuerzos, ¿no? Mis tres refuerzos y acá también están mis tres refuerzos. Y acá yo completo mis dos refuerzos de 5 octavos como muestra. Miren, el color mostaza oscuro, vamos a ponerlo de esta manera, son de 5 octavos, ¿no? Son de 5 octavos, por ejemplo. Estos son, y estas están en las esquinas, ¿no? Miren, estos son de 5 octavos, ¿cierto? Y los refuerzos de, y los refuerzos de media están acá en el centro. Y mi pregunta es, digamos, y gracias por la pregunta de la clase pasada, es cómo ubico mi sección de la columna. ¿Dónde van mi mayor cantidad de refuerzos? ¿Van hacia el lado de la pared, en el eje de la pared o en el eje transversal? Vale decir, de la siguiente manera. Si esta es mi vivienda, digamos, tengo esta vivienda, ¿ya? Este es un eje, este es el eje más corto, ¿cierto? Vamos a ponerle, ¿cierto? Y este es el eje Y, ¿cierto? Si este es el lado, y este es el lado más largo de la vivienda, la pregunta es, ¿cómo ubico mis columnas respecto a mi cantidad de fierros, ¿no? A mi cantidad de refuerzos longitudinales. Lo ubico de esta manera, va de esta manera, como esta alternativa A, o va como esta alternativa B. ¿Ustedes qué opinan? A ver, si me responden ahí en Facebook, analicemos a ver cómo podemos analizar este caso. Sé que me estoy saltando un poco del metrado, pero es importantísimo entender esto, ¿no? El por qué, para qué, cómo, por qué, cuál sería la mejor ubicación eh, de mi columna, sabiendo que, bueno, esta es una columna cuadrada, pero cómo sería mi mejor posición de mis refuerzos en el eje, mirando, digamos, de forma, mis refuerzos eh, digamos, mis refuerzos en la dirección del eje X, mis tres refuerzos, o mis tres refuerzos en la dirección del eje Y. Porque acá tengo mis tres refuerzos en la dirección del eje Y, ¿no? ¿Cierto? Y acá tengo mis dos refuerzos en mi dirección del eje X. Y acá tengo en mi dirección del eje Y. Acá tengo mis dos refuerzos, perdón, en el eje Y, y acá tengo mi refuerzo en el eje X, ¿no? Entonces, ¿con qué alternativa se quedarían ustedes? ¿Cómo realizan sus construcciones? Por favor, a ver si me comentan por Facebook cuál de las dos quedaría. ¿Se ponen por el lado A o por el lado B? ¿Qué recomiendan ustedes? Es una pregunta interesante, ¿ah? Que vale la pena analizar antes de continuar de hacer el metrado. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo les comento que la respuesta, que lo ideal es la respuesta B. Debería ser la mejor ubicación eh, de, de la ubicación de nuestros refuerzos. Nuestros refuerzos hacia el lado más corto. La mayor cantidad de refuerzos el lado más corto. ¿Y por qué? Porque miren, nuestra vivienda, recuerdan que había, que al inicio vimos, este,
vimos el desplazamiento por sismo, teníamos una estructura así, ¿se acuerdan? Y se desplazaba, si yo voy para este lado, se desplazaba por este lado, ¿cierto? Se desplazaba por este lado, ¿no? Teníamos una gráfica así, que se desplazaba de esta manera, si es que venía una fuerza por este lado. Acá es donde necesitamos nosotros un mayor refuerzo, ¿no? Para el tema de flexión, para este lado. Porque si viene el sismo, ¿no? Vale decir que si viene el sismo para este lado, viene así el sismo, ¿cierto? Si viene el sismo de esta manera, digamos, la vivienda va a girar de esta manera, va a ir así, ¿cierto? Va a estar así. Entonces, yo necesito, eh, perdón, disculpen, no sé, voy a anotar esto, voy a cambiar de color. Yo lo que necesito, si esta vivienda va a girar de esta manera, va a tener como un momento, digamos así, va a flexionar para ese lado. Y para el regreso también va a ser lo mismo, ¿cierto? Va a regresar lo mismo. Va a flexionar para este lado. Entonces, ¿dónde necesitas tu mayor refuerzo y flexibilidad? Una flexocompresión, lo que le llamo, para el lado más corto, ¿cierto? Porque acá es muy posible que las edificaciones tengan pórtico, y acá no tengan muchos muros. En cambio, acá sí estás cargado de muros, casi tienes una buena resistencia, en cambio acá no, en esta dirección corta. Ustedes por lo general, las construcciones, hay pocos muros, ¿no? Hay pocos muros en este eje, y lo que hacen es reforzar, digamos, con una viga, ¿no? Con una viga peraltada, refuerzan en todo este eje y ya tienes como un pórtico, ¿no? Por ello es que la ideal es que vaya en esta dirección un mejor refuerzo, ¿correcto? Esa es la idea, ¿no? La mayor cantidad de refuerzo debería ir en el lado más corto, ¿ya? Por si acaso. Bueno, entonces continuando con esa explicación, vamos y pasamos al cuadro de refuerzos, que ya lo vimos que eran cuatro fierros corrugados de 5 octavos más 2 de media, ¿cierto? Sobre una columna, ya lo vimos. Vamos a ver el tema de estribos. Estoy haciendo un recordaris que los estribos, digamos, pueden ser de 8 milímetros, pueden ser de 3 octavos al menos, o pueden ser de media para ciertos, disculpen, para ciertos, pueden ser de 3 octavos, ¿no? De 8 milímetros para refuerzos de hasta 5 octavos, de 3 octavos para refuerzos de 5 octavos hasta 1 pulgada y estribos de media pulgada para refuerzos de más de media pulgada. Ahora, acá hay algo muy importante. ¿Por qué digamos, me manda que haga yo una separación que tengan nuestros refuerzos longitudinales menores a 15 milímetros, o perdón, a 150 milímetros o 15 centímetros? ¿Y por qué no pongo un estribo acá de refuerzo? La norma me lo permite, te dice que por lo máximo debe haber un estribo libre, máximo. Por ejemplo, gráfica, si tú tienes dos estribos libres en un lado, deberías de generar otro estribo, otra forma de cómo amarrar los estribos. Por ejemplo, acá sí, acá hay 5 y 5 10 y 2 12. Entonces, acá están generando otro estribo más. Acá igual, mantienes la distancia, la separación de 15 centímetros, pero tienes que tener otro estribo para amarrar toda la estructura. Si acá tienes otro refuerzo, ese proceso constructivo está mal. Deberías de generar otro estribo para amarrar toda la estructura. ¿Correcto? Nuevamente insisto, ¿ah? Si se quiere, se quiere poner acá si se quiere poner un refuerzo más acá y otro refuerzo más acá, ponlo sin ningún problema, pero te generas otro estribo. ¿Correcto? Generas otro estribo. Bueno, en el cuadro de columnas, ya los estribos tenemos, el cuadro de columnas, el estribo los tenemos de 3 octavos, 1 a 5, 5 a 10, 1 a 15 y el resto a 20. Esto es
variable, eso depende de lo que diga el estructural, lo que diga la altura de las columnas, esto es variable, no es uniforme, no es único, ¿no? Esto es, como vuelvo a insistir, es variable. Y esto acá también, ¿no? Acá, por ejemplo, lo pongo en rojo porque acá ponen el estribo número 8, ¿no? Y la columna tipo C3. Recuerden que la columna tipo C3 no trabaja de forma estructural. Es más para un muro de separación, ¿no? Si ustedes recuerdan el diseño. Igual, acá, ¿no? Entonces, en la interpretación acá de nuestra sección de columna, que si analizamos, si analizamos bien, tenemos nuestra sección, pero todo este plomito claro es nuestro concreto, ¿no? Esto es nuestro concreto que va a recubrir a nuestro fierro de refuerzo. Si nuestro concreto es débil, los agentes nocivos entran, penetra al concreto, viaja, chocan el cloruro, entra a nuestro fierro de refuerzo y empezó a dañarse toda nuestra estructura. ¿Correcto? Por eso es que nuestro concreto debe estar bien vibrado. Por eso es un poco acá del recubrimiento. Obviamente acá también está lleno de concreto, ¿no? Sino que lo pongo en el centro también está lleno de concreto, también por si acaso, ¿eh? Solo que lo pongo de una manera representativa. Igual, ¿no? Los estribos también, ¿no? Acá hay una representación más gráfica, acá está el recubrimiento de 4, 4, y bueno, una distancia de nuestros estribos que sería 17, ¿no? Si tenemos una longitud de 25, el recubrimiento es de 4 por un lado y de 4 por otro lado, 25 menos 8 sale 17. Lo mismo para este lado, ¿no? Tenemos 25, recubrimiento de 4 y recubrimiento de 4, 25 menos 25 menos 8 sale 17, ¿no? Ya tenemos nuestra distancia de estribos también. Vamos a ver el metrado de refuerzo rápidamente. El metrado de refuerzo tenemos nuestro plano y cómo lo vamos a medir de la siguiente manera, rápidamente. Siempre vamos a tener que medir nuestra longitud que nos mandan el doblez en la base, que se asienta sobre la parrilla de nuestra zapata o sobre el solado o solamente sobre el solado, ¿cierto? Tenemos una varilla, ¿cierto? Nuestra varilla, tenemos una altura de 1,30 m, ¿cierto? Que nos manda el plano, nos dice 1,30 de toda esta sección hasta... Pero acá tenemos que tener bastante cuidado. No sería 1,30 porque mire, si es 1,30 te dicen que 1,30 es de acá hasta acá. Pero no es 1,30. Acá se acuerdan que acá hay unos cubitos unos dados de concreto. Acá hay unos dados de concreto. Entonces acá hay una distancia de 7,5 centímetros. Más los diámetros de las varillas que son de la parrilla, ¿cierto? Son los diámetros de la parrilla, más o menos suman unos 3 centímetros o 2,5 centímetros aprox, más 7,5 ya llegan a 10 centímetros. Por lo tanto, acá hay una distancia de 10 centímetros que no deberemos considerar. Si es 1,30 tenemos de longitud, deberíamos de considerar solo 1,20. Por ello, vamos a volver a realizar el metrado. Tenemos 0,25, tenemos 1,20, ya sabemos por qué. Tenemos 0,15 que es de la losa, tenemos 2,60 que es la distancia del entrepiso, tenemos 0,20 que es de la losa del techo, tenemos 1,30 que es de lo que se deja de la longitud para el traslape en el segundo piso. Recomendaciones, puede ser 1,30, puede ser 1,50, cualquiera de los dos es válido. En el 1,30 estamos ajustados, pero la recomendación sería 1,50 o 1,30. Los dos longitudes son válidas. Entonces tenemos todas esas dimensiones y bueno, antes de continuar debemos de corroborar el peso de cada diámetro, ¿no? El peso de 3 octavos, ¿cuánto es? 0,56 kilogramos por metro lineal, el peso lineal de media pulgada es 0,994 y el peso de 5 octavos es 1,52 kilogramos. Miren, el peso kilogramos por metro.
Entonces hacemos un cálculo muy simple. Lo que hay que hacer es una plantilla como esta, que se las voy a dejar a ustedes para ya, pero acá ya estamos haciendo el ejercicio. Por ejemplo, en la columna tipo C1, ahí se pone en la columna C1 la identificación, el tipo, son 18 columnas que encontramos, ¿correcto? Son la cantidad de elementos, miren, la cantidad de elementos son 18, ¿cierto? El número de piezas de barras que conforman el elemento. Ahí tuvimos una observación, que hay dos tipos de diámetros, diámetro de 5 octavos, ¿cierto? Y diámetro de media pulgada. Entonces, acá tenemos las piezas que conforman los de 5 octavos, son cuatro piezas que conforman el de media pulgada, son dos, ¿correcto? Entonces, también el diámetro de la barra, la longitud total de cada pieza, aproximadamente tenemos 5.7 y 5.7 para ambos. Hacemos una multiplicación, multiplicamos, por ejemplo, para el 4 para que salga 410.4, digamos, la longitud, ¿cierto? En metros, 410, digamos, metros. ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos de la multiplicación de los 18 columnas que tenemos por cuatro refuerzos longitudinales que entra por la cantidad o por la longitud total que va desde la cimentación hasta la parte de traslape. Entonces 5.7, esa multiplicación te sale 410.4. ¿Y cómo te sale el 636.9? Miren, este es otro, ya este es el peso. Esta es la multiplicación ya esto lo transformamos, de longitud lo transformamos a kilogramos, porque acá tenemos el 410 es longitud, que estamos en metros, y luego tenemos que transformarlo a pesos, que es muy fácil también. ¿De dónde sale este 636.9? De la multiplicación de 410.4 por el peso, por el factor del peso. ¿Se acuerda que lo vimos en la tabla, en la tablita? Ese factor del peso es 1.552 para el fierro de 5 octavos. Recontra fácil. Sale la multiplicación y te sale este dato. Y la suma de estos dos te deben dar estos datos, ¿correcto? Lo mismo van a hacer, ustedes ya practiquen en casa, eh, ustedes mismos practiquen en casa, por ejemplo, digamos, para el de para el diámetro de media, para este diámetro de media pulgada, practiquen ustedes en casa, por favor. Hagan lo mismo, media pulgada, ¿cierto? Multipliquen el 18 por el 2 por el 5.7, le debe dar 205.2. Y lo multiplican ustedes por su factor de peso lineal, que es 0,994, le debe de salir 204. Bueno, el metrado para estribos, ese ya lo habíamos visto, también es recontra fácil. También medimos nuestra sección, le restamos el recubrimiento, que es de 25, le restamos el recubrimiento, que es 4 y 4, queda 17 por un lado, y por el otro lado también es 25, restamos el recubrimiento, 4 y 4, ¿no? 4 por este lado y 4 por el otro lado. Y nos queda 17 por 17, ¿no? Igual, también hacemos en la misma plantilla, hacemos también el metrado, ¿no? Tenemos 18 elementos que van a contener 25 estribos. Estos estribos o 25 estribos les he considerado desde la cimentación hasta el techo del primer nivel, ¿correcto? El diámetro de la barra es 3 octavos, la longitud total de cada pieza sale 0.83, que es sumar el 0.17 más 0.17 más 0.17 más 0.17 más los dos ganchos, que son 7.5 centímetros aproximadamente para el 3 octavos. Entonces, más 15 y sale 0.83 centímetros, que en metros sale 0.83. Entonces, ¿cómo sale este 3.88, este 388.4 metros? Sale de la multiplicación de 18, ¿cierto? De multiplicar 18 multiplicas por 25 y multiplicas por 0.83. Y te sale el 388.4 y ya tienes tu valor.
pero esto es en longitud, pero tú para metrar tú necesitas el peso, entonces lo transformas, lo multiplicas por el factor del peso. En este caso sería por 0,56, en este caso, por 0,56, este no es. Por 0,56 la multiplicación sale 217,5. Eso lo pueden verificar ustedes en casa, por favor. Lo mismo, bueno, esto ya les estaba comentando. Bueno, acá, ¿y cómo es el peso total? ¿Cómo llegamos a los 1058,4? ¿Cómo llegamos? Sumando todos estos pesos de forma vertical, porque ya hallamos la columna tipo C1, la columna, lo que tiene la columna tipo C1, tanto los refuerzos, ¿cierto? Los refuerzos como el estribo, ¿no? Y acá están sus resultados finales y te sale 1058,4 kilogramos que necesitas tú de fierro corrugado. Bueno, este es un formato para llenar, pero acá viene la parte más interesante que todo el mundo pregunta, que es, ¿y el desperdicio? El desperdicio va a estar en función, si ustedes analizan acá, va a estar en función del diámetro. Miren, el desperdicio va a ser en función del diámetro. 3/8 se considera un 3% de desperdicio. El de media pulgada se considera un 5% de desperdicio. El de 5 octavos, ¿no? Y el de también 8% y el de una pulgada 10%. Entonces, ustedes deberían se realiza y sacan el peso total, ¿no? Multiplican su valor de 217,5 por el 1,03% y igual también para el 204 hacen su multiplicación y le salen estos valores, ¿no? Y eso tiene que ser su factor de seguridad, ese es su factor de desperdicio. Bueno, les dejo un trabajo práctico, ustedes analicen, llenen estos datos de acuerdo a las columnas tipo C1, tipo C2, ya lo hemos hecho en el C1. Ustedes como a manera de práctica utilicen el C2 y el C3. Háganlo, es muy fácil, no es nada complicado, ya tienen la secuencia y es una forma práctica de realizar, de utilizar este formato. eh, y a manera de práctica, ustedes vayan haciendo su multiplicación y vayan sumando, ¿no? Bueno, como conclusiones y recomendaciones, lo que hemos aprendido hoy día es la importancia del control de calidad de los fierros corrugados, ¿no? La importancia de no doblar los aceros de manera muy grotesca, porque puede ser de que generen ciertas fisuras, o hacer un mal doblado inclusive de nuestros fierros corrugados provoca pues que se fatiguen y que se generen estas fisuras por hacer un mal proceso de doblado, ¿no? Interpretar los planos para metrar nuestros fierros corrugados y llenar el formato para el metrado del fierro corrugado.